Televisa presenta. Esta es la segunda década del siglo XXI y México, con casi 24 millones de turistas anuales, es el 10º país más visitado de todo el planeta. Cada año, 79 millones de vehículos cruzan la frontera norte, 1 millón de extranjeros atraviesan solo por la frontera sur y 400,000 inmigrantes ilegales recorren México para alcanzar los Estados Unidos. A nuestros 104 puertos marítimos arriban 3 millones de pasajeros y se descargan en ellos 250 millones de toneladas de productos. Por nuestras carreteras y vías férreas desplazamos 500 millones de toneladas de productos, plantas y animales. Por si esto fuera poco, 300 especies de aves migratorias, murciélagos e insectos, además de 40 huracanes en promedio, llegan al país cada año arrastrando millones de esporas, parásitos, hongos y bacterias que afectan nuestra producción. Frente a esto, una eficiente institución de más de 3,000 empleados entre técnicos, científicos y planificadores realizan todas las labores de monitoreo, estrategia y contención que permiten mantener a México como uno de los países con mejores estándares de sanidad, calidad e inocuidad agroalimentaria del mundo. Durante mucho tiempo, la producción agropecuaria, acuícola y pesquera ha sido la base de la alimentación de los mexicanos. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, hoy la exigencia para que estos alimentos sean sanos, inocuos y de calidad es mucho mayor. El mayor enemigo de los alimentos sanos e inocuos es, por supuesto, el que representan las plagas y enfermedades que atacan a los productos agrícolas, ganaderos y acuícolas. Digamos que en primer impacto de una plaga agrícola es sobre el producto agrícola y del productor que la produce. Pero en la medida en que esto se constituye en un problema nacional, es decir, que ya no se pueda comercializar el producto, que esto afecte jornales, que esto afecte transporte, que afecte aspectos de salud, entonces se convierte en un problema de seguridad nacional. Para garantizar el consumo de alimentos sanos y de calidad comprobada, el gobierno federal creó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, conocido por sus siglas como SENASICA. Su estrategia fundamental es trabajar para que la producción de alimentos y las posibilidades de exportar estos al mundo cumplan con los requisitos tanto que exige el consumo de México como el que exigen los países a los que les exportamos. Tomamos muestras de animales, de plantas, atrapamos insectos, tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica en las diferentes actividades productivas que nos permiten tener un diagnóstico de la condición de presencia o de ausencia de las enfermedades. Y los laboratorios con los que cuenta México son el respaldo más importante, es la barrera primaria para poder hacer el diagnóstico más certero y más temprano, como comentaba, para poder atacar con tiempo una enfermedad. Desde su fundación, la tarea del SENASICA ha sido proteger la salud y el bienestar de los mexicanos en relación con los alimentos que producimos y consumimos. Esta tarea no solo se limita a proteger la salud del consumidor, ofreciéndole alimentos de calidad, sanos e inocuos. El SENASICA también protege el patrimonio del productor agropecuario, acuícola o pesquero, y con esto a las muchas empresas mexicanas que buscan mejorar su competitividad dentro y fuera de las fronteras nacionales. En el contexto de un exigente mercado mundial y de una sociedad como la nuestra, cada vez más consciente de su derecho al bienestar y a la salud pública, la función del SENASICA es doble. Por un lado, garantizar el abasto nacional de alimentos saludables y de excelente calidad. Por el otro, impulsar la competitividad de nuestros productores en los mercados mundiales, generando recursos que contribuyan al desarrollo de México.
Desde 1994 y hasta el día de hoy, la producción de alimentos calificados ha implicado la erogación de una gran cantidad de recursos, así como un esfuerzo sostenido por parte de técnicos, productores y autoridades. Actualmente tenemos la Ley Federal de Sanidad Vegetal, que tiene conceptos muy importantes sobre la inocuidad de los alimentos en la producción y el proceso primario. Tenemos también la Ley Federal de Sanidad Animal, que tiene principios también sobre inocuidad, tanto en la producción primaria de los alimentos como en la industrialización cuando esta es bajo la certificación TIF. Tenemos también la Ley General de Acuacultura y Pesca Sustentables, en donde se establecen principios muy importantes de inocuidad en la producción primaria de los productos acuícolas y de la pesca, y además en la industrialización de los mismos. La función de Senacica en la prevención, combate y control de plagas y enfermedades no es sencilla. Debido a la rapidez y a la variedad de formas con que éstas se propagan, el tránsito ilegal de personas y de mercancías, las rutas migratorias de aves silvestres e incluso los ciclones y las corrientes marinas representan un riesgo constante para la producción alimentaria de México y para la salud de su población. En menos de una hora, un viento fuerte de un ciclón puede traernos cualquier plaga que tenga Cuba, o de las islas del Caribe, o de cualquier otro sitio, porque se mueven por viento por muchos kilómetros de distancias, y esa es una situación que solamente puedes identificar a tiempo teniendo una estructura como la que México creó, el Senacica, para poder establecer una rápida y oportuna opción de diagnóstico o identificación de plagas y actuar a tiempo. La movilización habitual de productos, animales y personas dentro y fuera de nuestro país constituye asimismo un riesgo sanitario. Los mismos turistas pueden convertirse en una amenaza a la seguridad nacional. Los pasajeros tienden siempre a guardar una manzana, un sándwich en su bolsa. Lo que también es cierto es que uno no necesita tener 20 toneladas de manzanas en un contenedor para que vaya a tener un riesgo o un brote de alguna plaga o una enfermedad. Con una manzana que pudiera venir contaminado, con un pedazo de jamón serrano o de cualquier otro producto que pudiera tener la presencia de un virus como de la fiebre aftosa, sería suficiente para que eso generara una situación de crisis en nuestro país. El trabajo desarrollado por el Senacica ha elevado los estándares sanitarios de México a niveles nunca antes vistos. La gran inversión del gobierno federal orientada a la construcción de laboratorios de punta y a la formación de científicos de alto nivel ofrece hoy resultados que están a la vista. De las 1.247 plagas que pueden dañar a un productor agrícola, 1.000 no están presentes en nuestro país. Los técnicos y científicos del Senacica saben, no obstante, que la suya es una batalla interminable. En principio, se dedican a buscar enfermedades y plagas que no existen, pero que pueden aparecer en un momento dado. Después, si esa enfermedad aparece, es necesario combatirla o controlarla de inmediato. Finalmente, cuando alguna plaga o enfermedad es erradicada por completo, se hace necesario volver al punto inicial, a ese monitoreo sin fin que permita localizarla de nuevo si resurge en algún punto del territorio nacional. El área encargada de la inspección de plantas y animales, también llamada inspección fitosanitaria, vigila el tránsito de productos, animales y personas que pudieran constituir un riesgo para la producción alimentaria del país y la salud de sus habitantes. Los inspectores fitosanitarios de Senacica despliegan su actividad por todos los puntos del territorio nacional. Para su mayor eficacia, el Sistema Nacional de Inspección se divide en dos grandes frentes. El primero está compuesto por 21 puntos de verificación e inspección federal, que constituyen los 5 cordones cuarentenarios fitosanitarios de nuestro país. El segundo está integrado por las 64 oficinas de inspección de sanidad agropecuaria ubicadas en todos los puertos, aeropuertos y fronteras del territorio nacional. Nuestro sistema de inspección en puertos, aeropuertos y fronteras establece los requisitos que debe cumplir el importador o el exportador, según sea el caso del intercambio. Y en este mecanismo trabajamos muy de la mano con aduanas, trabajamos muy de la mano con los agentes aduanales y, por supuesto, con los países con los que importamos, exportamos. A México llegan productos por barco, por avión, por camión. El grueso de nuestro mercado es los Estados Unidos, el 80% de nuestro mercado de Estados Unidos en ambos sentidos.
Para el cumplimiento de su cometido, el Sistema Nacional de Inspección se apoya en 4 acciones básicas: capacitación del personal, aplicación de tecnologías de la información, coordinación efectiva con otras instancias del gobierno federal y readecuación constante del marco legal. Nosotros no hacemos actos de autoridad si no tuviésemos este marco legal, normativo y regulatorio sólido y compacto como el que me refería hace unos instantes. Nos encontramos en el Centro Nacional de Adiestramiento de las Unidades Caninas, que es parte de una instalación que recientemente se inauguró. Este centro se compone de varias áreas. La primera y muy importante sin duda es la que tiene que ver con la cuarentena, porque es aquí donde llegan los animales que se seleccionan para asegurar que el animal tiene la vocación, la personalidad, el carácter para convertirse en un instrumento de trabajo. El Centro Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de la Unidad Canina, por sus siglas CENADUC, es un ejemplo de la creciente modernización del sistema de inspección sanitaria en México. El CENADUC se creó hace 1 año y medio que empezamos con este proyecto y empezó a trabajar este año. ¿Por qué lo hicimos? Porque nos dábamos cuenta, pues, sobre todo en el tema de manejo de flujos turísticos, que era muy molesto. Iba en contra de la facilitación y de la recepción de todos nuestros turistas que vienen a dejar dinero en nuestro país, la forma en la que estábamos haciendo las inspecciones. El perro, al final, es un instrumento de trabajo altamente efectivo. Sin embargo, nos dimos cuenta, después de 2 esfuerzos de adquisición de perros, que no había una industria especializada en el adiestramiento de canes que estuvieran especializados en olfatear alimentos. Dado que este era un tema estratégico para nosotros, lo que hicimos fue replantear la estrategia y generamos este proyecto ejecutivo, y del proyecto ejecutivo pasamos a la inversión en obra, y ahora la expectativa que tenemos es de producir nuestros propios perros, incluso cuando lleguemos a nuestro tope, que estimamos son cerca de 200 perros, que se estén manejando en todo el sistema de inspección, importaciones y movilización nacional. En los últimos años, a las campañas informativas sobre los riesgos en el transporte de plantas, animales y alimentos se les ha acompañado de una verdadera profesionalización de los inspectores sanitarios. Y en los recursos humanos tenemos que asegurarnos que nuestros inspectores tienen todos los medios a la mano para realizar su trabajo. Estamos invirtiendo recursos importantes para asegurar que están en el nivel de capacitación adecuada para que lo que están haciendo en campo lo hagan bien. El simulador del aeropuerto es muy importante. Como pueden ustedes escuchar, hay sonido de avión, hay sonido de helicóptero. Lo que hacemos acá es enseñarles cómo le llamamos el señalamiento pasivo. El señalamiento pasivo significa que el perro, una vez que identifica el aroma que estamos buscando, el perro se sienta. La fruta en almíbar no hay ningún problema. El riesgo sanitario está cuando son frutas frescas. Es cuando se corre el riesgo sanitario. Sí, pero si están en almíbar no hay ningún problema. ¿Sí? Muchas gracias. A ver, sí, es mermelada, no hay problema. El arroz no puede pasar si está crudo totalmente, y este está crudo. En un mundo donde el tráfico de personas y mercancías es más rápido, masivo y variado que nunca, la detección oportuna de riesgos sanitarios es una tarea imprescindible del Estado. Hay ejemplos de la vida real de enfermedades que transitaron en un avión con una persona que viene enferma. A través de su sistema de vigilancia epidemiológica, Senacica lleva a cabo estrategias para prevenir, combatir y erradicar plagas y enfermedades capaces de afectar la producción alimentaria nacional. El sistema de vigilancia epidemiológica que México tiene es un sistema muy sólido que nos ha permitido reconocer a tiempo enfermedades que arriban a nuestro país, tanto vegetales como ganaderas o acuícolas, y por el otro lado poder establecer las estrategias de contención, lucha y en su caso erradicación. Dentro de los controles que el sistema de vigilancia epidemiológica contempla para el combate de estos riesgos, destaca la tecnología de punta para monitorear el comportamiento de plagas y enfermedades en el mundo. Asimismo, son importantes los convenios firmados con otros países para garantizar la inocuidad de los productos exportados o importados. Yo te diría que el más importante es que existe un tratado comercial con el país al que le vas a comprar. Al exigir el tratado comercial, firmamos los sistemas de medidas sanitarias y fitosanitarias entre los países, y tenemos la opción y tenemos la posibilidad de exigir la firma de protocolos sanitarios de cumplimiento.
del producto que voy a comprar o voy a vender. Y esto es una garantía muy importante. Por otro lado, nuestro sistema de inspección en puertos, aeropuertos y fronteras establece los requisitos que debe cumplir el importador o el exportador, según sea el caso del intercambio. Pero ni la inspección diaria en todo el territorio nacional, ni la tecnología, ni los convenios internacionales pueden evitar que algunas plagas y enfermedades entren al país. Es por eso que el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria monitorea constantemente todo el país a través de mapeos georreferenciados, exploraciones, rutas de vigilancia, parcelas centinelas y rutas de trampeo. De este modo se reducen al mínimo los efectos que puedan acarrear las plagas y enfermedades que ya han entrado a México, evitando su expansión. Más de 1.400.000 y tantas mil trampas que están colocadas en diferentes partes de México, y cada una de ellas tiene, según la especie de insecto, un atrayente sexual, y cada una de ellas es revisada cada 8 días por gentes nuestras que van y revisan la trampa a ver si llegaron animalitos. Si llegó alguno que no sea de la región, se reporta al laboratorio y se establece el diagnóstico. Dentro del sistema de vigilancia epidemiológica, los laboratorios constituyen una pieza clave para el diagnóstico, la detección y el combate de plagas y enfermedades. O sea, ¿qué necesitamos en un sistema de detección? Rapidez. Rapidez, seguridad, oportunidad. La red de laboratorios de diagnóstico, así como sus centros nacionales de referencia, son sin duda la mayor fortaleza del Senacica. Ubicados en 15 estados del país y operados por científicos mexicanos de alto nivel, la enorme inversión destinada a estos laboratorios protege todos los días la salud de los mexicanos y respalda una producción alimentaria capaz de competir en los mercados mundiales. Nuestro país tiene laboratorios de alto desarrollo tecnológico. Hemos invertido mucho, es tecnología comparable con la de cualquier país, Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá. Mire que yo por ese paquete no preciso nada, porque eso mío no es de la universidad, no. Sí, mire, para nosotros es importante entregarle un aviso preventivo, ya que a partir de ahí usted ya se da cuenta, además, para evitar traer en el próximo viaje el mismo producto que no se le retenga, y de nueva cuenta es importante integrarse al portal de zagarpa.gov.mx, aquí están los apartados, y aquí viene un resumen, una explicación de algunos productos en varios idiomas que tenemos que dar. Exactamente, sí, la hoja de requisitos para poder ingresar el producto. ¿Sí? Bueno, permítame, ahorita le termino y ya sería todo. Permítame tantito. Cuando a pesar de la prevención, una plaga o enfermedad se presenta, el Senacica despliega campañas y programas para combatirla e incluso, en los casos más graves, activa el llamado Dispositivo Nacional de Emergencia. Y significa que activamos a todos los actores relacionados con la enfermedad, productores, comercializadores, hasta los bomberos entran en un dispositivo nacional de emergencia. Las campañas, programas y dispositivos para hacer frente a plagas y enfermedades tienen 3 fases. La primera para combatirlas, la segunda para erradicarlas y una tercera basada en campañas preventivas para evitar que vuelvan a presentarse. En el tiempo de ciclones tenemos un monitoreo con la Universidad de San Luis Potosí para estar verificando con una nueva profesión que son los aerobiólogos. Están viendo lo que está pasando en las corrientes superiores. Sueltan globos con filtros y a través de esas corrientes estamos encontrando que hay muchas plagas y enfermedades, esporas, hongos y demás que se mueven por corrientes superiores de aire. Aquí, nuevamente son los laboratorios y la alta capacitación de sus investigadores y técnicos que trabajan en ellos lo que permite al Senacica cumplir cabalmente su tarea. Y esa es una situación que solamente puedes identificar a tiempo teniendo una estructura como la que México creó, el Senacica, para poder establecer una rápida y oportuna opción de diagnóstico o identificación de plagas y actuar a tiempo. La tarea es muy difícil evitar que entren, lo hemos logrado, pero la tarea es identificarlas rápido y actuar rápido para contenerlas y eliminarlas en su caso, porque el riesgo ahí está, todos los días.
Para el combate de plagas y enfermedades a través de campañas nacionales, el Senacica colabora con los llamados organismos auxiliares de sanidad agropecuaria, compuestos por productores de todas las entidades del país. Una campaña nacional está definido en el glosario de la ley y son todas aquellas acciones que el gobierno puede aplicar y establecer como obligatorias para lograr un resultado. Entre las plagas y enfermedades que afectan mayormente a la agricultura mexicana se encuentran la mosca de la fruta y la mosca del Mediterráneo, la cochinilla rosada, el trips oriental y el HLB de los cítricos. Moscas de la fruta es quizá la que más nos preocupa, y eso significa que cada año gastemos casi 150 millones de pesos en controlarla en todo el país. Mosca de la fruta es una plaga de interés económico que causa grandes daños a la producción de mango, guayaba, cítricos y otras variedades más de frutas. La importancia radica en que precisamente por contar con esta plaga no podemos accesar a otros mercados, no podemos exportar. La técnica empleada por el Senacica para combatir a las moscas de la fruta y del Mediterráneo consiste en la producción masiva de moscas estériles en las plantas de Moscamed y Moscafrut, en la localidad de Metapa de Domínguez, Chiapas. La campaña nacional contra moscas de la fruta nace como un esfuerzo de unir voluntades, gobierno de los estados, productores, gobierno federal, para atacar a esta plaga con un enfoque de manejo integrado. Y este enfoque de manejo integrado implica precisamente el uso de la técnica del insecto estéril. El macho estéril que nosotros liberamos copula con una hembra silvestre. Como esa hembra silvestre solamente copula una vez en su vida, entonces es cargada por un macho estéril. Por lo tanto, no hay progenie. Y hay una autoaniquilación de la especie. Es decir, no hay proliferación de la especie. En la planta de Moscamed producimos 500 millones de moscas estériles por semana, de solo machos. Existen otras técnicas para el control de plagas que derivan del llamado control biológico, orientado a la producción de organismos benéficos como depredadores, parasitoides y hongos que atacan a los insectos nocivos sin dañar la salud humana o el medio ambiente. Estas técnicas de control biológico se desarrollan en el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico ubicado en Tecomán, Colima. La importancia de este centro radica en que al generar tecnología y tener la capacidad de transferirla, por supuesto que con esto promovemos una alternativa importante que está muy ligada a la conservación ambiental y por supuesto de protección de la salud pública. Muchos animales, tales como aves, vacas, cerdos, abejas, peces, moluscos y otros, son atacados por enfermedades que ponen en riesgo su salud, y también la nuestra, a través de los alimentos que consumimos o por simple contacto con ellos. En el caso de animales, salud animal, el concepto es las condiciones en las que de mejor manera el animal y su entorno se encuentran para producir alimentos de buena calidad y que el animal se encuentre en buenas condiciones para que pueda cumplir con una condición de productividad. Las acciones llevadas a cabo en materia de salud animal han liberado al país de algunas enfermedades severas, tales como la fiebre aftosa, la fiebre porcina clásica, el gusano barrenador del ganado y la salmonelosis aviar. No obstante, la dificultad de erradicar por completo otros males como la garrapata, la tuberculosis y la brucelosis demanda el uso de dispositivos de control distintos, como las campañas nacionales permanentes. Las enfermedades animales son causadas por microorganismos que se propagan de inmediato, contagiando rápidamente a todos los animales de una granja o de una explotación. Y hay muchas enfermedades en humanos que tienen su origen en animales. Igual viceversa, hay muchas enfermedades animales que son producidas por su contacto con los humanos. Entonces, ahí es importante el sistema de diagnóstico que tenemos y es importante fortalecer la cultura sanitaria para que el consumidor sepa, conozca, para que los jóvenes, para que las amas de casa, para que los que toman las decisiones de consumo y de productos estén muy bien informados y sepan
qué productos sí, qué productos no, en dónde pueden comprarlos, en qué condiciones, y oportunamente tomen sus decisiones. Decimos que un alimento es inocuo cuando no produce ningún daño a nuestra salud. Para reducir los riesgos de contaminación alimentaria, son indispensables las llamadas buenas prácticas, que deben ser adoptadas no solamente por los productores, sino también por distribuidores y consumidores. La inocuidad es una práctica que tiene que ver con la higiene en toda su amplia expresión, con las buenas prácticas de manejo desde el campo, con las buenas prácticas del que está trabajando la tierra, el que siembra las semillas, el que cultiva la planta, el que riega, el que no se hagan pipí en la tierra donde está el cultivo, que tengan sus letrinas, que se laven las manos, que tengan un proceso de buenas prácticas en toda la cadena productiva, en la agricultura, en el transporte, en el empaque y en la llevada al centro de distribución. Y estas prácticas de inocuidad tienen que ver con todo ese proceso, tanto en agricultura como en ganadería, como en pesca. Es la higiene de todo el proceso. Para lograr la inocuidad, el Senacica supervisa y certifica a las empresas que evitan en sus procesos productivos la contaminación por bacterias, virus o parásitos o por sustancias químicas contenidas en plaguicidas, metales o antibióticos. De este modo, se evitan peligrosas enfermedades como cisticercosis, cólera, hepatitis, triquinosis, disentería, teniasis y salmonelosis. Hay empresas y hay países que si no está certificado, simplemente no puedes vender. Y el reto te lo da el mercado. Si la exigencia del mercado es que esté certificado tu proceso productivo de cualquiera de los productos que hemos comentado. En el caso de los productos cárnicos, los empresarios mexicanos han encontrado en la certificación TIF la llave de un mercado mundial prácticamente ilimitado. Realmente el sistema TIF fue el que atrajo y les dio la confianza a los compradores internacionales, porque vieron un esquema, un marco de referencia de seguridad que cumplía sus necesidades más importantes, ¿no? La certificación TIF es un reconocimiento que otorga el Gobierno de México a las plantas procesadoras de carne que cumplen con todas las normas sanitarias. Para poder llegar a cualquier país, primero necesitamos que tener la certificación de TIF. El sistema TIF está homologado, está con los diferentes sistemas en los distintos países. Además de llevar a cabo todos los protocolos sanitarios que tienen con el país al cual se va a exportar, lo otro requiere que tengamos la certificación de TIF y que estemos cumpliendo con todas las normas establecidas en el sistema TIF. Y en esto la Senacica es fundamental. Año con año, la exigencia de los consumidores en todo el mundo demanda un estándar de calidad más alto. Las regulaciones sanitarias externas son cada vez más complejas y la competitividad de los productores internacionales más intensa. Hoy más que nunca, la colaboración del Senacica con los productores resulta indispensable para proteger a los consumidores nacionales y para competir ventajosamente en los mercados internacionales. A los productores de mango de Guerrero nos queda muy claro que la sanidad vegetal es una ventaja competitiva. ¿Y por qué ventaja competitiva? Porque ahora, para exportación, ya no son barreras arancelarias, ahora son barreras fitosanitarias o fitosanitarias. Y creo que ese es un factor muy importante que debemos de tomar en cuenta. Ya estamos trabajando en el tema, y es un tema que va paralelo a sanidad vegetal, que es la cuestión de inocuidad, un nuevo concepto que se están pidiendo los mercados y sus consumidores. Hoy el crecimiento de los pollos es más rápido. Hoy el crecimiento de los cerdos es mejor. Crecen más en menos tiempo. Nacen más puerquitos de cada puerquita. Entonces la actividad productiva tiene mucho que ver con esto. Esa es la buena noticia. Y la otra, pues no es tan buena, es que siempre hay que hacerlo. Si lo dejas de hacer un solo día, lo avanzado va para atrás otra vez. Es un tema que es todos los días y es para siempre. Tú no te puedes lavar las manos hoy bien y dejar de lavártelas 8 días. Ya lo hiciste una vez, ya no va a pasar nada, no. Tienes que lavártelas todos los días.
En la búsqueda de inocuidad alimentaria, el trabajo de científicos capaces en laboratorios de vanguardia resulta indispensable para la obtención de buenos resultados. Un ejemplo de ello es el Programa Nacional de Residuos Tóxicos. Este es realmente un orgullo, este laboratorio, en el tema de detección de un Programa Nacional de Residuos Tóxicos. Tiene de los equipos no solo de los más costosos del mundo, sino de los más modernos tecnológicamente. Este laboratorio, como uno de sus orgullos, opera con sistemas de calidad internacionalmente reconocidos. El sistema de la Organización Internacional de Estándares, la ISO, este es uno de los criterios y parámetros que se establecen en este laboratorio. Tenemos que ser consumidores muy responsables, que exijan a sus proveedores que cumplan los estándares sanitarios para comerse la carne o tomarse la leche o comerse un queso o una manzana o lo que sea. Y es importante establecer una cadena virtuosa de exigencia del consumidor para atrás y del productor para adelante, para hacer una cadena virtuosa en los términos sanitarios, de inocuidad y de garantía de calidad del alimento. Hoy en día, el bienestar de un país está ligado al buen desempeño de su economía en un mercado global cada vez más competido. En este contexto, la calidad de los alimentos que se venden y se compran a otros países se ha vuelto imperativa. Y ese es un reto enorme. Por eso México ha invertido tantos recursos en los laboratorios de diagnóstico y en los laboratorios de constatación, porque los mercados nacionales e internacionales están exigiendo que vaya certificado, que cuente con la calidad, con la higiene, que no tenga un contaminante. Con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 y su adhesión a la Organización Mundial de Comercio, México se obligó a cumplir con los estándares sanitarios internacionales para competir en el mercado mundial de alimentos. Desde entonces, las certificaciones exigidas por nuestro país a los productos importados son las mismas que los alimentos nacionales deben mostrar cuando son exportados. Por eso México ha venido instrumentando todos los mecanismos de certificación y diagnóstico. Para decirte, México está certificando su carne libre de estos patógenos y libre de estas bacterias, así que y además de animales de cierta edad y con cierta característica productiva. Así que tú no me puedes exportar a mí ningún solo kilo de carne que no cumpla el estándar que yo tengo en México. El reto, más que comercial, fue sanitario. Teníamos que homologar nuestros estándares a los estándares de USDA y pasar minuciosas inspecciones en los puertos fronterizos, en las entradas a Estados Unidos. Y con el paso del tiempo consideramos que la autoridad americana le fue tomando confianza a nuestros productos de tal forma que ahora el flujo comercial es normal. Para resolver las disputas sobre la presunta contaminación de algún alimento, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, son indispensables los esquemas de rastreabilidad que permiten trazar o rastrear el proceso productivo que siguió ese alimento en particular. Esto permite a los productores defender sus productos de acusaciones infundadas y de eventuales cierres comerciales. Uno de los proyectos en los cuales estamos trabajando junto con Senacica, junto con Ganadería, es en la rastreabilidad. El combate de plagas y enfermedades y su eventual erradicación resulta hoy indispensable para la conquista de nuevos mercados. Este ha sido el caso de la fiebre porcina clásica, erradicada de nuestro país en 2009. Nosotros, los que hemos vivido en estados libres de fiebre porcina clásica, hemos sentido el beneficio porque desde hace muchos años hemos podido exportar. Esto sin duda ha traído un beneficio adicional a los porcicultores de la región y a las plantas exportadoras, porque logramos acomodar los productos que salen del cerdo en el mercado que más nos conviene, y esto nos hace más rentables y redituables. La necesidad de producir más y mejores alimentos en medio de una crisis alimentaria global, con mercados cada vez más exigentes, ha llevado a la tecnología alimentaria a extremos insospechados. Este es el caso de los alimentos derivados de la biotecnología moderna. La Comisión de Organismos Genéticamente Modificados
es la que coordina las actividades de las diferentes instancias. En ella participamos Semarnat, Agricultura, Secretaría de Salud, Educación, muchas más. Como regulador, a nosotros nos toca revisar que el proceso de autorización para su siembra cumpla con el estándar que se exige. ¿Cuál es este? Que la semilla que se va a utilizar es una semilla que trae la modificación genética apta y autorizada para consumo. ¿Quién certifica que es apta y autorizada para consumo? COFEPRIS. COFEPRIS tiene en su base de datos, y tú lo consultas en la página, te dice, todas estas modificaciones genéticas en soya, en maíz, en todos, son aptas en el consumo mundial. Lo autoriza Estados Unidos, el FDA y así otros países con los que tenemos comercio. Criticada por algunos, la experiencia ha mostrado que los alimentos producidos mediante biotecnología son una buena opción para la agroindustria mundial si se les utiliza de la manera adecuada. El caso del algodón mexicano resulta ejemplar. México era un gran productor de algodón y por cuestiones de plaga del famosísimo picudo del algodón, México dejó de sembrar algodón durante muchos años. Hoy la biotecnología obtuvo plantas resistentes al picudo del algodón. Cuantiosa como es la inversión del gobierno mexicano para mejorar la calidad de sus alimentos, los beneficios son sin duda mucho mayores. Las cifras hablan por sí mismas. Podemos acreditar, por ejemplo, en el caso de mosca del Mediterráneo, una campaña de 35 años, que por cada peso invertido de origen federal, el costo-beneficio supera 100. Por cada peso invertido hemos tenido un beneficio de más de 100. Exportamos más mangos, más carne, más aguacates, más peces, más productos. Y esto solo se logra cuando los temas sanitarios se cumplen a cabalidad. La autoridad sanitaria garantiza buena condición de salud, buenos laboratorios, buena infraestructura, y el productor tiene que producir de buena calidad y ser competitivo. Eso es lo que nos hace que los éxitos como el control de la fiebre porcina se reflejen en la producción y en la exportación. Además de proteger la producción alimentaria y la salud de los mexicanos, una tarea fundamental del Senacica es crear conciencia entre la población de la necesidad de exigir alimentos de buena calidad. Mediante la campaña Cultura Sanitaria Agroalimentaria, el Senacica fomenta un comportamiento responsable en materia de alimentos, no solamente entre la población adulta, sino también entre los niños. A través de distintos recursos informativos, la campaña advierte a la población del peligro de trasladar productos de origen animal o vegetal a otros lugares del país y destaca la importancia de la higiene personal. La cultura sanitaria, aquí le hemos trabajado mucho como inducir un modo de vida en donde la gente sepa lo que tiene que hacer para que el alimento que está consumiendo sea seguro y no le vaya a hacer daño, no le vaya a dar una infección intestinal o le vaya a transmitir alguna enfermedad o vaya a consumir algún parásito por haber consumido el producto. Ese es el esquema. Que aprendamos a leer las etiquetas, que exijamos que el producto diga lo que es, si es leche que sea leche, y si es una bebida de agua que diga agua, y si es una manzana certificada, que está certificada, ¿quién la certificó? A diferencia de lo que ocurría en el pasado, en la nueva cultura sanitaria, el consumidor es el elemento fundamental de todo el proceso productivo. Estamos en una época en donde ya quien manda no es quien produce, sino quien consume. Y entonces el consumidor hoy por hoy tiene opciones. Puede comprar un producto que tiene una etiqueta o puede comprar en un lugar donde hay una estructura profesionalizada de haber seleccionado proveedores, o puede comprar más barato en el comercio informal donde pues nadie le da la cara de cómo produjo qué y en qué condiciones. En México, la operación publicitaria Somos lo que comemos tiene el propósito de concientizar a la población sobre la necesidad de exigir alimentos de buena calidad. Somos lo que comemos. La intención es que busquemos el abasto de alimentos sanos. Al final del día, si comemos alimentos contaminados, pues yo no sé la última vez que alguno de ustedes se comió unos tacos por ahí y se enfermó de la
barriga, no puedes trabajar. Si estás enfermo de algo, no puedes hacer absolutamente nada. Y normalmente, gran parte de las enfermedades que el ser humano, al ser humano la quejan, tiene que ver con lo que comemos, o en exceso, o contaminado, o con algo que esté mal. La idea es que al ser lo que comemos, busquemos comer alimentos sanos, alimentos que vengan de lugares seguros, de expendio seguro, de productor seguro, de todo este proceso. Al comenzar el siglo XXI, México es un país más saludable, gracias a la producción de alimentos de calidad y a una nueva cultura sanitaria. La orden que nosotros hacemos debe decir